Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22. David al frente de una banda, lo decimos así, pero hoy nuestro versículo, sobre todo este versículo 2 del capítulo 22. Además se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Imagínense un poco. Entonces aquí también el versículo 1b también nos habla que sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Bueno, esta es una forma muy interesante como se nos presenta aquí ya el ir preparándose para la monarquía de David, es decir, David como rey. David ya fue ungido, pero sobre todo hasta ahora no ha ejercido en ningún momento. David sí ha luchado, ha batallado, por lo menos así nos contaba como Saúl, pero incluso Saúl tenía otras pretensiones, quería que David muriese en las batallas. Ahora, ¿verdad?, en los lugares más difíciles de guerra, de batalla, pero era justamente para poder también lavarse las manos y decir, bueno, cuando él no consiguió eso a través de las batallas y de las luchas de las que David siempre salía triunfante, victorioso, entonces ahora es que él comienza a maquinar. Y bueno, así entonces estamos con esta narración, capítulo 22 y sobre todo entonces los versículos 1 y 2. David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Ahora el nombre Adulam, entonces, ¿qué significa, verdad? Adulam significa refugio, refugio. Entonces David dice a esta cueva de Adulam, significa refugio, pero la cueva no debía ser el refugio de David. Dios quería ser verdaderamente el refugio de David, pero es una forma de decir, ¿verdad?, que entonces humanamente hablando David las apenas. Diga tú y la pecha te lleva la oído bebejina porque si no diga tu mayo ya pomba ebeguazú, ¿verdad? Tiene que defenderse, tiene que comenzar también a proyectarse en todo lo que significa, en este caso, el luchar, el tener que vencer,
sobre todo vencer estas clases de obstáculos. En este caso es de la persecución nada menos y nada menos que del mal manifestado en el rey Saúl. De todas estas situaciones él salió victorioso. Ella bajó de David, ella bajó disparar y jucuera, ella bajó de santuario disparante y jucuera, no hay problema, o conquistar la hiponamía, etc. Él va adelante, pero tenemos que entender y tenemos que saber hacia dónde después David está procurando vencer, pero donde pueda fortalecerse también, porque diga tú pedí para Javen de Oiko, diga tú, entonces quiere decir que nunca va a tener una seguridad. Y se acuerdan que ya Saúl había dado ese dictamen, y nada menos que a su hijo Jonatán, ¿verdad? Que le había dicho, bueno, le mandó a Miguel a llevar, le mandó a Miguel, le dice, ¿verdad? Que aquí, si este hombre, es decir, si David continúa, tu reino nunca va a estar seguro, nunca va a estar seguro, ni tú ni tu reino. Es decir, que David tiene que morir. Sin embargo, Jonatán no responde así como su papá le estaba pidiendo, Saúl. Y entonces, ¿qué ha hecho? No hay nada por qué juzgarle. ¿Qué mal te ha hecho? Nada. Lo único que David hasta ahora ha hecho es justamente darnos triunfo a nuestro reino. Nos ha defendido de tantas cosas. Y ahí entonces el otro se pone furioso, ciertamente. Se pone furioso porque el mismo hijo que tiene que ser rey es el que le está dando prácticamente el poder, le está entregando en manos a David. Hijo de tu madre, etcétera, etcétera, cualquier cosa ellos. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, nos encontramos en estas mismas situaciones? Se vuelve a repetir, no hace falta ser un rey, no hace falta estar en la política para que nos sucedan estas cosas. Pero cuando nosotros estamos ambicionando cosas, ¿verdad? Entonces nuestra maldad y nuestro egoísmo entra en querer posesionarnos y adueñarnos de las cosas que en realidad Dios puso al servicio de la gente. Pero entonces nosotros como que queremos asegurar para nosotros simplemente. Nosotros queremos asegurar como si fuese que eso fuese simplemente algo nuestro. Entonces contra toda la humanidad nos vamos, ¿verdad? Y luchamos y peleamos. Bueno, y entonces en esta situación es que nosotros nos encontramos con un David que huye y dice que va y se mete, escapa, va a este refugio, es decir, a Adulam. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Porque a tu lado solo tengo bendición.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes, que me
visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos con el libro de Samuel, capítulo 22. David se encuentra entonces aquí, ahora rodeado de sus hermanos, toda la casa de su padre que bajaron a unirse con él. Además se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto cargados de deudas o descontentos de la vida. Y así dice, llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Quiere decir que David ya tiene que comenzar a luchar, David ya tiene que comenzar entonces a prepararse para aquello que le está esperando, tiene que comenzar a practicar. La mayoría de estos que vienen junto a él, entonces se dan cuenta, dice, cargados de deudas, cargados de descontentos. Ahora, ¿qué nos dicen los arqueólogos? Creen que la cueva de Adulam no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat, es decir, cerca del valle del Trevinto. De aquí muy cerca entonces está el lugar donde David mismo había derrotado a Goliat, en las colinas de Judá. David no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado de una gran victoria a huir como un criminal escondido en una cueva. Imagínense, ¿qué les parece, queridos amigos? Alguien que en ese momento estaba al frente de todo, alguien que había salvado a todo un país, imagínense, con algo la héroe nacional y sin embargo ahora está huyendo, está corriendo, el mismo rey que lo está persiguiendo. Va y tiene dificultades, él mismo se mete en dificultades, prueba, va hasta Gad, el mismo que le había matado a Goliat, se va, menos mal que pudo salir, ¿verdad?, a flote. En pocos versos ahí nos cuenta que cuando Aquís, el rey de Gad, se entera, entonces dice, ¿qué está haciendo aquí?, ¿verdad? Pero después, ante toda esta situación, cuando se entera, David se hace pasar por loco, rasguñaba las puertas, le salía todo saliva de la boca, entonces, y entonces así lo dejan libre, entonces así puede volver a escaparse. Pero ahora David se está dirigiendo, dice, hacia la cueva de Adulam, en esta caverna. Y nosotros hemos leído que la palabra Adulam quiere decir refugio. Ciertamente que el refugio que él está buscando, esto de un aspecto así histórico que nosotros podemos narrar,
dentro de una narración, es interesante. Una caverna donde uno se esconde, una caverna donde uno entra verdaderamente para poder zafarse y salvarse contra toda esta situación. Este es el Adulam, ¿verdad? Pero al mismo tiempo recordemos otras cosas, queridos amigos, que aquí también estamos hablando de un sentido teológico, ¿verdad? El refugiarse en el Señor, refugiarse. Solo esa palabra que ya nos hace pensar que el verdadero refugio ciertamente que no será esto del Adulam, caverna Adulam, el refugio que es mi Dios, el refugio que es mi roca, el refugio que es mi Señor, ¿verdad? Bueno, todo esto entonces nos hace pensar y nos hace entender, porque el autor sagrado le interesa no simplemente narrarnos ahí lo que pasó, que se fue aquí, que se fue allá, que subió la montaña, que bajó, entró en una caverna, ¿verdad? Sino que con cada una de estas narraciones que nosotros podamos entender lo esencial y lo fundamental que es el caminar, que es el refugiarse en el Señor. Y eso es lo que está diciendo con la palabra Adulam, es el refugio, el Señor que es el refugio. Y la mayoría, entonces, habíamos dicho, los arqueólogos piensan que este lugar, o sea, esta caverna, se encuentra ahí en las proximidades del Valle del Terebinto. Y por ahí Valle, muy interesante, ¿verdad? El Valle del Terebinto, ahora mismo no sé cuántos, pero más o menos unos 15 kilómetros, de 15, 20 kilómetros, ¿verdad? Debe ser así, ¿verdad? De las montañas, de ancho tal vez unos 6 a 7 kilómetros de ancho, una cosa muy interesante. Ahí muy cerca se encuentra también la propiedad de los salesianos, Bechemal, un lugar maravilloso, ¿verdad? También hay una escuela agrícola, funcionaba, ahora actualmente no puede más funcionar lastimosamente. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro hoy de la profecía de Daniel, capítulo 1, del 1 al 6 y luego del 8 al 20. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos de la casa de Dios. Bueno, y así comienza esta historia muy interesante. Pero después, más adelante, dice que también entre ellos fueron estos jóvenes, y Daniel entre ellos. Y ahí cuando ya están en Babilonia, dice que el rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. Ellos debían ser educados durante 3 años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías y Azarías, que eran judíos. Daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía. Bueno, y así sigue esta historia. Y él les dice, ¿no? Pero ya no contaminarse, decía justamente. Queridos amigos, esto nos está diciendo verdaderamente, y después en esta historia, que Daniel es el que dice se mantenía mucho más robusto, mucho más fuerte, con la fuerza y la gracia de Dios. Esto simplemente nos está indicando y nos está enseñando, queridos amigos, que en la medida en que nosotros somos fieles a la palabra de Dios, somos fieles a los preceptos del Señor, seguimos los mandamientos de Dios, no nos dejamos contaminar por todo lo que es extraño, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios. Evidentemente que vamos a sobrevivir por una parte, pero no hay, ¿verdad?, sobrevivencia ante, sino que sobre todo vamos a ser mucho más fuertes en el seguimiento
y en la construcción del reino de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo en esta lectura hermosísima, que nos anima también a nosotros. Anika entonces la yakuyete ya lleva ya heyaña que lleva, porque oye eñan de pe ahí pona vejina es ya la de mandamiento cuera es ya veñan de yara ella po porque con angaña y mete inmundo o lo que sea. No, ya pupea, porque eso al final nos debilita en nuestro caminar, nos debilita como humanidad, nos debilita también incluso como familia y como nación. Pidamos esta gracia hoy al Señor, ser fuertes y perseverantes en nuestra fe. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy quiero encontrarte, hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, He encontrado tu amor, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Nuevo amor. Hoy te encontré,
Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 22, los versículos 1 y 2 principalmente. Aquí es donde dice que la gente comenzará a unirse a el rey David. Digamos todavía David, porque todavía no ha asumido, aunque ya está comenzando con la unión y tiene 400 personas que lo van a seguir. Aquí nosotros como título le pusimos una banda, ¿verdad? Forma una banda, está reunido, ¿verdad? Famoso bandido, ¿verdad? Pero, en fin, hay una banda en el sentido de que se van a tener que refugiar, proteger, y además todo lo que van allí son no los bandidos, porque los bandidos normalmente ven por ahí, sino que aquí estaban, dice, aquellos que estaban en aprietos, cargados de deudas, descontentos de la vida, con año un invaité, entonces a David. Personas que estaban entonces en el sufrimiento, en las dificultades, por A o por B motivos, ciertamente. Y entonces dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, que David tuvo que huir y que estaba huyendo y que estaba procurando refugio, vinieron junto a él. Vinieron a la caverna de Adulam, a la caverna del refugio. La familia de David vino a él. Este es un regalo precioso, ¿verdad?, que siempre nosotros habíamos encontrado en la familia de Jesé. Incluso cuando Samuel va, esa es la primera vez que aparece, ¿verdad? Vete a la casa de Jesé y ahí le vas a encontrar a quien yo voy a ungir como rey. Y así entonces van pasando todos los hijos, lo van describiendo también a cada uno de ellos. Bueno, hasta que pasan todos, pero Samuel no está encontrando, es decir, Dios no le está indicando y no le está diciendo, este es quien debe ser ungido, hasta que aparece este niño de ojos azules, dice, pequeño, que estaba cuidando al rebaño, y en fin. Son estos detalles muy interesantes que nos hacen pensar a nosotros qué es lo que Dios mira, qué es lo que Dios quiere. Siempre este libro de Samuel, como libro político, nos invita a vivir la verdad de las cualidades y las riquezas que Dios regala a su pueblo y a su gente. Pea la bella casa de Ñandeja, pea la mombeusa Ñandeja, hoy potau pero piñandela yaguatanyeva. Porque esto viene a ser la honestidad misma con los principios y los valores que nosotros dejamos pasar por nuestra vida, por nuestro corazón. Esto es lo que el Señor entonces nos va pidiendo y nos va enseñando, ¿verdad? Y así entonces cuando vamos descubriendo esto también nosotros lo podemos poner en práctica. Porque en el fondo, a ver, ahí entonces este libro de historia. Este es un libro de reflexión, un libro que reflexiona del aspecto de los valores de Dios, los aspectos religiosos. Religarse, religión quiere decir ligarse a la propia existencia. Calcula, cuál es el sentido de nuestra propia vida, nuestra propia existencia, en el fondo. Y lo mete de un aspecto histórico para darnos a entender que el religarnos, reunirnos a lo existencial y a lo esencial de nuestra vida,
upea ñandeye yapope ñamongakua ovepe ñandemembucuera ñandera cuera. Todo lo que significa entonces al religarte, ligarte a tu esencia, ligarte a tu esencia, ligarte a tu propia vida. Y es lindo por eso, ¿verdad? Y entonces aquí se nos está mostrando y se nos está diciendo, todos estos que están viniendo. Primero es la familia, el religarse de nuevo a lo esencial y lo fundamental de donde venimos nosotros. La familia de David que vino junto a él. Este es un regalo precioso de Dios porque anteriormente todo lo que David tenía eran problemas y persecución por parte de su padre y sus hermanos. Y ahora ellos se le unen en la cueva de Adulam. Aquí entonces hay casi como un cambio, ¿verdad? Esto es una cosa que nos enseña mucho. Si nosotros miramos de nuevo en el capítulo 16, ciertamente aquí, y el versículo 11, ¿verdad? 16, 11, cuando él había sido ungido rey, nos decía la forma como él fue ungido. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, apemoyesa cañandena, que él no considera entreías y nada cuecuría lleva incluso para ser rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como al párroco que iba a visitar ese día lo acusaban de que no se le entendía nada cuando realizaba los oficios religiosos y por lo tanto sus actuaciones eran inválidas canónicamente, el obispo Virgilio de Salzburgo quiso corroborarlo de primera mano y por eso llegó de incógnito a la iglesia, en donde en ese momento el sacerdote bautizaba a un niño y al terminar la ceremonia se le presentó y le llamó la atención sobre su deficiente latín a la hora de pronunciar las fórmulas rituales del sacramento. A lo que el apenado sacerdote le respondió que ese siempre había sido su talón de Aquiles, porque aunque lo entendía y hablaba, le era muy difícil pronunciarlo correctamente. Tras hablar con el viejo cura durante un buen rato, concluyó que era un verdadero hombre de Dios y por lo tanto todos sus actos eran válidos. Pero esa posición enhiesta y tajante fue descalificada por San Bonifacio, arzobispo de Mainz, quien arguía que lo que no se dice claramente no es agradable a los ojos de Dios. Y el obispo Virgilio sostenía que la actitud interior y la limpieza del corazón valían más que las palabras. Para zanjar las diferencias elevaron la querella ante el Papa Zacarías, que no dudó en darle la razón al obispo Virgilio. En adelante, esa tesis salvó a muchos sacerdotes como al santo cura de Ars o a San José de Cupertino, que no eran tan doctos, pero eso sí, muy piadosos. Virgilio Fergal, nacido en Irlanda a principios del siglo VIII, fue educado en su país por monjes formados en la tradición de San Patricio y emigró a Europa más o menos en el año 743, luego de ser abad de Aghbou, y viajó con la idea de peregrinar hacia Tierra Santa, pero precedido de la fama de su elocuencia y de su vida austera, no pudo pasar de Aquisgrán, en donde Pipino el Breve, el papá de Carlomagno, que acababa de acceder al poder, lo envió a evangelizar a la actual Baviera en Alemania, que por aquella época pertenecía a sus dominios. Y dada su fructífera labor, fue nombrado abad del monasterio de San Pedro de Salzburgo en Austria. Y como la diócesis andaba al garete por una vacancia de varios años, le asignaron la administración de la misma, aunque solo vino a ser elevado a la dignidad episcopal 10 años después, en el 755.
Su desbordante energía y liderazgo, unidos a su ejemplar vida, logró devolver la disciplina al clero rebelde que hasta su llegada era una rueda suelta, y peor aún, cada sacerdote actuaba en su parroquia de acuerdo con su criterio y por tanto las formas de sus ministerios diferían de los cánones establecidos. Una vez encausados los clérigos, se dio a la tarea de rescatar la fría feligresía mediante constantes misiones que encabezaba con sustanciosos sermones que conmovían a los oyentes y a las autoridades, las que a la postre inclusive moderaron sus políticas opresivas que asfixiaban a los más desvalidos, a quienes el obispo San Virgilio rescató de la miseria con las generosas ofrendas que repartía a manos llenas y su permanente asistencia espiritual a los enfermos, a los ancianos, a los moribundos, a las viudas, niños, huérfanos, a los niños abandonados. Y asimismo construyó la hermosa catedral de Salzburgo, que consagró a San Ruperto, fundador de la ciudad, y cuyos restos depositó bajo el altar mayor. Además de su febril actividad pastoral, a San Virgilio de Salzburgo, considerado entre los más eruditos y sabios de la Edad Media, y por eso lo apodaban inclusive el geómetra, le alcanzaba el tiempo para profundizar en sus estudios de matemáticas, de física, de astronomía, de geografía, lo cual le trajo muchos problemas con sus superiores eclesiásticos, porque sostuvo con argumentos sólidos y vehementes que la tierra era redonda y que en las antípodas vivían hombres a los que también alumbraban el sol y la luna. Teorías que en ese momento, recordemos que se aceptaba como dogma que la tierra era plana, entonces estas teorías eran consideradas sacrílegas, y por ello San Virgilio de Salzburgo fue enjuiciado y amenazado con la excomunión, pero la contundencia de sus planteamientos le bastaron para exonerarlo, aunque hasta su muerte acaecida en Salzburgo, el 27 de noviembre del 784, cargó con el lastre de la sospecha herética. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1230. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Virgilio de Salzburgo que nos enseñe a reconocer y aceptar las limitaciones propias y de nuestros semejantes para la gloria de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vive
aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. A pesar de que no estaba en su agenda oficial, el Papa asistió a la proyección del documental La libertad en llamas, la lucha de Ucrania por la libertad, que tuvo lugar en el Vaticano. El documental fue filmado casi inmediatamente después de la invasión rusa en febrero de 2022 y trata de mostrar la capacidad del pueblo ucraniano de afrontar esta calamidad. Al terminar la proyección, el Papa quiso que hubiera unos instantes de silencio para rezar por las víctimas de este conflicto. E noi che abbiamo visto questa crudeltà, questo popolo che difende la sua identità, è tanto sofferente, dobbiamo essere vicini a tanta sofferenza e pregare per questo popolo e pregare perché venga la pace. Tras el estreno de la película en 2022, el director Yevgeny Afanevsky, el presidente ucraniano Zelensky y el propio Papa Francisco recibieron el premio Cine por la Paz, que promueve el cambio global a través del cine. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 22. Aquí decíamos que todos sus hermanos, ¿verdad? Y toda la familia ahora vinieron junto a él. Ñande Yara Ñe'e, capítulo 16, el versículo 11, como incluso parece que no se le tenía en consideración al comienzo. Ahora parece que se le une. Bueno, es una forma también interesante. ¿Verdad? Porque ahí mismo, incluso Samuel también medio estaba equivocado, ¿verdad? Porque dice que en cuanto le iban trayendo a los hijos de Jesé, él también mira y dice, bueno, en realidad
aquí puede ser que esté el hijo, cuando le ve, ¿verdad?, al más alto entre todos ellos, ¿verdad?, viene ahí, entonces él dice, este es el que va a ser. Y sin embargo Dios dice, no, mira, Abinadab es uno de ellos. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este lo ha elegido. Después, el primero que pasa es Eliab, y pensó seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay casi como, no sé si decir una puja dentro de la familia, con algo antiguo, y ahí ya la gente, con algo antiguo, con ambas esas que enseñan de ese aspecto antropológico. El aspecto antropológico es importante que nosotros lo sepamos, lo entendamos, porque el aspecto antropológico nos está diciendo y nos está mostrando, ¿verdad?, cómo muchas veces nosotros miramos de una manera muy equivocada. Y estamos mirando simplemente lo externo, lo que parece que a nosotros, ¿verdad?, a nosotros nos conviene, lo que nosotros pensamos que es algo nuestro, ¿verdad?, algo que nos pertenece. Pero sin embargo no es así, ¿verdad?, porque el que dirige la historia, vuelvo a repetir, esta vez se me apella, ¿verdad?, de los libros históricos, es Dios. Upeaye esa caña de siempre. Peñan de Yara, upeala muy ya peñan de apeto, peñan de cobe bajo esa caña de hina peñan de la pemba esa para yapona. Pero ñandeja upeya yapona ñande ahí está ñande ñande por donde ya poco amba ya coa. Y entonces, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. La familia de David vino a él. Este es un regalo precioso de Dios, ¿verdad? Porque aquí es donde volvemos a retomar esta característica esencial que siempre aparece como comunidad. Familia es el primer núcleo. El primer núcleo es la familia. Upebe coñande yacacua, upebe coñande lleva, ahí es donde vamos aprendiendo las tradiciones. Tradiciones que después, eso significa simplemente transmisión. Es la transmisión. Va la ñandeña transmitía, peñan de familia, peñan de roga, peñan de comunidad, pero peñan la tradición, por eso esta palabra también es importante que siempre la tengamos en cuenta. Y aquí entonces parecía que al comienzo había un poco de problema en la misma familia. Parece que, claro, era el más chiquitito, estaba ahí, oye, ya usted me va a de rey, o sea, nadie confiaría. Ahora David va creciendo, David incluso se va formando, David al comienzo es enviado. En el capítulo 17 también él tiene un poco de problema con su hermano, ¿se acuerdan? 17-28, cuando su mismo hermano le dice, aquí le dice, la gente repitió lo mismo, al que lo derroté le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, ahí está el hermano de David, su hermano mayor, al oír hablar así con esos hombres, se irritó contra su hermano David y exclamó, ¿para qué has bajado aquí? ¿Y quién te ha dejado con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. Bueno, etcétera, etcétera. Peñan de esta malla estudiar, hay que tú pegó un poquitito más atrás, miren un poco. El libro de Samuel, todos nuestros estudios que estamos haciendo día a día a través de YouTube, ustedes pueden encontrar en YouTube a Pepe Pejó en la parte de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya es en vez de catujina para que podamos entender, entrar en el caracú, en el meollo, con algo importante. Entonces, aquí cuando nosotros vemos que se le juntan, ¿verdad?, es una forma de volver a recuperar lo esencial y lo fundamental. Miren, aquí David va a comenzar su camino.
Abeja oñe punuta hina pejapea lleva oyapota hina con angavive. Va a ser el camino de lucha, el camino de empeño, el camino de triunfo, el camino de conquista del reino de Dios. Y por lo tanto, ya desde un vamos, miren que David apenas dice se refugia, llega ahí a este lugar que se llama Adulam y apenas nos habla de esto y dice que ya su familia es la primera que se reúne. Esto quiere decir, queridos amigos, que para hacer algo lindo, algo bueno, siempre tenemos que volver a nuestras raíces. Es decir, la familia significa lo elemental y lo fundamental. Desde aquí entonces vamos a tener la fuerza necesaria, porque aquí en la comunidad tenemos que encontrar los valores y principios sobre los cuales vamos a luchar, vamos a pelear para ofrecer a la verdadera familia, a la comunidad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.